Bienvenidos a Cuestión de Código, un programa realizado por el Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de generar un debate sobre los principales puntos que se abordan en el anteproyecto de Código Electoral, sobre todo ya teniendo convocado un proceso electoral tan importante como es el de las elecciones generales 2021. Y como en cada programa, amigos, me acompañan dos especialistas en el tema a tratar en esta sexta edición del programa. Abordaremos el día de hoy publicidad estatal, un tema muy importante, sobre todo en el contexto actual en el cual la población se encuentra ávida de información. Tenemos como invitados para tocar este tema al doctor Antero Flores Arauz Esparza, quien durante su destacada labor parlamentaria además ha sido presidente del Congreso de la República. Él ha sido también ministro de Defensa, es un destacado jurista y quien ha tenido la gentileza de acompañarnos el día de hoy. Bienvenido, don Antero Flores Arauz, le agradecemos su presencia. ¿Nos podría brindar, por favor, un saludo y un breve comentario sobre el tema a tratar? Encantadísimo de estar con ustedes y atender al Jurado Nacional de Elecciones en esta labor tan importante de difusión de ideas y también debate, porque es lo que se requiere en el Perú, no imponer las cosas, sino debatir para que salga lo mejor. Y en esto hay que ver en la publicidad estatal dos vertientes. Uno, la cuestión general de la publicidad del Estado, y dos, la vertiente particular de lo que es la publicidad en épocas electorales. Así es, don Antero, siempre hay que generar un debate porque nada está escrito en piedra, podemos seguir mejorando y nosotros que somos parte de la administración pública lo tenemos muy claro. Así también tenemos a una invitada de lujo, ella se llama Liz Barrera Rivas, ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene experiencia en procesos electorales en los últimos 14 años y ella es especialista de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo estás, Liz? Gracias por acompañarnos. Tu saludo, por favor, y un breve comentario a lo que entiendo ves muy seguido, que es la publicidad estatal. Así es. ¿Cómo estás, Jessica? ¿Cómo está, doctor? Buen día. También permíteme saludar a la audiencia que sigue el programa. Efectivamente, publicidad estatal es un tema fundamental, es básico regular adecuadamente este procedimiento, sobre todo en época electoral. A lo largo de la experiencia que tengo, ya viniendo fiscalizando varios procesos electorales, lo que observo es que hay una serie de dudas por parte de las entidades públicas cuando difunden publicidad estatal en periodo electoral, pese a que ya la legislación data de varios años, ¿no? La Ley Orgánica de Elecciones data ya de varias décadas, y por otro lado, una serie de reglamentos que ha venido expidiendo el Jurado Nacional de Elecciones. Actualmente tenemos el reglamento que fue aprobado a través de la Resolución 78-2018, ¿no? La labor que realizamos de fiscalización básicamente es velar por la legalidad del proceso electoral, que estas próximas elecciones, las elecciones generales 2021, se realicen dentro o enmarcadas en lo que vendría a ser la norma vigente, ¿no? Y es por ello que también nosotros detectamos una serie de errores comunes, por decirlo de alguna manera, e infracciones que incurren las entidades públicas cuando difunden publicidad estatal. Es por ello importante conocer cuáles son las normas básicas relacionadas a publicidad estatal y también cómo dar cumplimiento a estas normas para que no sean propensos a que se les aplique alguna sanción. Tienes mucha razón, Liz. Qué importante es aquello que mencionas en relación a la observancia, a un principio básico que es el de la legalidad. Los procesos electorales además deben brindar las condiciones de igualdad y que no haya ningún tipo de ventaja en los actores políticos o electorales. Eso lo vamos a desarrollar el día de hoy. Amigos, ¿qué les parece si ahora nos vamos a un breve corte y volvemos con más aquí, en Cuestión de Código? Seguimos aquí en Cuestión de Código. En este bloque haremos una perspectiva histórica y comparada del tema publicidad estatal con los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Don Antero, la publicidad estatal es fundamental. En sociedad, la población lo que requiere es tener datos acerca de políticas públicas, programas, proyectos, información
para su vida cotidiana muchas veces, y es por eso que necesita contar con la información que le brindan los gobiernos locales, gobiernos regionales, el Poder Ejecutivo. Pero ¿en qué momento en nuestro país es que se toma la determinación de considerar que la publicidad estatal debiera estar prohibida en el marco de un proceso electoral convocado? Bueno, primeramente la publicidad estatal en general es básica, pero hay que entender de que hay el derecho a la información, que lleva consigo la obligación de informar. El que tiene algo que informar no es que pueda informar, está obligado desde el Estado a informar. Y el público en general, el ciudadano, la población, tiene el derecho de ser informada. Hace poco tiempo, en la ley Mulder, se prohibió la publicidad estatal en medios privados. Y esto atentaba realmente contra ese derecho, obligación a que me he referido, y atentaba también contra la obligación que señala en ese sentido la Constitución del Estado y los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Perú es signatario. Hoy día en el Congreso de la República se viene tratando el tema nuevamente y espero de que salga algo bien luego de que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de esa norma que sacó el Congreso anterior. Pero la publicidad estatal tiene que ver con o regularse a base de 4 aspectos. Primero, el público objetivo al que quiere llegar el Estado. 2, cuál es el público objetivo que tiene cada medio, cuál es su nicho de mercado. Tercero, cuál es la materia que se quiere explicar y a qué público se va a dirigir. Y el último, el tarifario. Esos 4 elementos hay que conjugarlos para que se puedan tomar decisiones de información publicitaria adecuadas. Ahora, en la parte específica o especial de la publicidad estatal, publicidad electoral, que siempre la hubo, desde hace un tiempo se ha querido limitarla a la franja electoral, es decir, a la publicidad que permite el Estado y que solvente el Estado a los partidos políticos, tanto que estén inscritos en la agrupación, que tengan inscripción electoral, como también a los que tienen ya representación parlamentaria. Y sin embargo, esta limitación yo particularmente creo que no es adecuada. ¿Por qué? Porque en el fondo todo cuesta, y si no hago publicidad a través de la radio y televisión, la voy a hacer por paneles, la voy a hacer con pancartas, la voy a hacer en impresiones. Hay 1001 formas de hacerla, inclusive a través de redes sociales, que también cuesta. Entonces, buscar la igualdad de partidor, no de meta, porque llegará el que tendrá que llegar y reciba el favor de la colectividad y del electorado, pero la igualdad de partidor, que todos sean iguales en el proceso, eso no es real, porque se quiere limitar la publicidad en los medios de televisión y radio, pensando en que hay que igualar. No están iguales todos. Quien tiene más recursos y no puede ponerlos en la radio o en la televisión por la prohibición, lo pondrá en otros medios publicitarios. En consecuencia, objetivo supuesto de igualdad, la verdad que para mí es un engañamuchacho. Y somos exageradamente formalistas, exageradamente regulatorios, muy reglamentaristas. Ojalá que lleguemos a tener un único código electoral e incluyendo en ese mismo código los procesos electorales. No tiene ninguna lógica tener tantas leyes, tantas modificaciones y tantos reglamentos, a lo que también hay que decir que el jurado ha contribuido. Claro que sí, don Álvaro. Antero, nosotros, al igual que usted, consideramos que el que haya normativa dispersa no contribuye en lo absoluto a que haya claridad
en ese personero, en ese candidato, en los funcionarios incluso públicos, porque las normas dispersas además nos han hecho caer en muchas contradicciones y que el proceso electoral no esté caminando como un reloj, ¿no? Con un engranaje exacto que permita que cada uno de estos aspectos se encuentren adecuadamente regulados. Usted ha dado un pasaje respecto a aquello que tiene que ver con la franja electoral, que efectivamente ahora solamente tendrá este espacio las organizaciones políticas para difundir su propaganda electoral. Y por otro lado, el sector público tiene la posibilidad de difundir publicidad estatal solo bajo algunas características, pero quería consultarle a usted lo siguiente. Ha hablado también de algo muy importante que es igualdad de condiciones, igualdad en el partidor. Entonces, aquellas autoridades que, por ejemplo, vayan a postular a un cargo de elección popular, cuyas entidades vayan a difundir publicidad estatal, deberían tener muy en cuenta que la publicidad estatal no debe estar orientada a favorecer candidaturas u organizaciones políticas. Como bien usted ha dicho, es un derecho de la población a estar informados, pero que no se utilicen los recursos del Estado para favorecer campañas, porque ya no estaríamos, como usted bien ha mencionado, en igualdad de condiciones. ¿Cuál cree usted que pueda ser la o las reglas de oro que deben tener en cuenta los funcionarios públicos que van a contratar publicidad estatal por parte del Estado? Se va a brindar información. Aquellas reglas de oro que debe tener en cuenta para no incurrir en faltas y sobre todo para no vulnerar el principio de neutralidad que debe tener todo funcionario público. Yo creo que a grosso modo deben haber dos reglas. Una muy general es quitar la prohibición de publicidad del Estado durante los tiempos electorales, porque el Estado siempre tiene necesidad de informar, tiene necesidad inclusive en este momento de la pandemia, hacer campañas para que la gente sea higiénica, guarde los distanciamientos debidos, no tenga reuniones. Siempre hay que hacer campañas de difusión. Entonces, esa prohibición, con algunas excepciones, para mí debería quitarse. Y la segunda regla es que el que ha sido autoridad y es candidato, no puede haber publicidad de ningún tipo, ni noticias en que esté la imagen o el nombre de esa persona. Por ejemplo, inaugurando una obra, visitando un hospital que él lo hizo o que él lo inauguró, en fin, ese tipo de cosas que es una forma de publicidad indirecta a través del nombre o la imagen. Así es, don Antero, ha sido usted muy preciso en estas reglas que nos ha brindado y estoy segura de que muchos de nuestros televidentes estarán atentos, quienes son funcionarios públicos, pero también los ciudadanos que debemos siempre estar vigilantes, ¿no? Somos nosotros los ciudadanos los primeros fiscalizadores. Me gustaría pasar también en este momento, gracias don Antero, a Liz Barrera. Si me permites, claro, algo más. Sí. Por supuesto. Yo creo que son más que los ciudadanos, las autoridades, que son muy llevadas al reglamentarismo y a hacernos la vida imposible a los ciudadanos comunes y corrientes. Por favor, menos regulación, menos el punto y coma, menos el punto y el literal. A nada conduce. El hombre es libre, quiere ser libre. Reglas básicas, pero no nos atosiguen de normas. Es cierto, el contar con un solo cuerpo normativo sistematizado sería una gran ayuda y sobre todo un avance en el derecho electoral peruano. Ese es un reto que aún tenemos y espero que hacia el bicentenario lo podamos lograr, don Antero. Dios lo quiera. Así es. Liz, tengo en la mente un tema que me gustaría que tú me pudieras aclarar. En la normativa de los países vecinos, en la región, ¿también se regula la publicidad estatal en el marco de los procesos electorales? Así es, efectivamente. Realizando una revisión de la legislación comparada, encontramos, por ejemplo, que en Ecuador ellos norman lo que es la publicidad que realizan las entidades o las instituciones públicas a través de su código o de su ley orgánica electoral. También es llamada Código de la Democracia y establecen que esta publicidad estatal se encuentra limitada desde la convocatoria de un proceso electoral y durante la campaña electoral en sí. Lo que se establece es que el Estado se encuentra prohibido de realizar
este tipo de difusión de información, ya sea a través de radio, televisión, prensa escrita, medios digitales, pero señala una excepción. Es posible que en un periodo o durante la campaña electoral se realice esta difusión de publicidad, siempre y cuando se esté relacionada a temas como la salud pública, a temas vinculados a el medio ambiente o cuando se da la realización de una obra pública, por ejemplo, ¿no? Y además señala que esta publicidad no debe de contener elementos como el nombre, la imagen o la voz de personas que se encuentran inscritas como candidatos, ¿no? Básicamente señala esta normativa en Ecuador. Además señala, es muy claro, que el gasto público para realizar publicidad estatal en este periodo electoral no puede ser aumentado, ¿no? Se debe de mantener el promedio mensual para la emisión de ese tipo de publicidad estatal. Por otro lado, también tenemos el caso de Argentina, ¿no? Que su código electoral regula la publicidad. Señala que esta es publicidad de actos de gobierno, así la denomina. Y esta publicidad estatal se debe de realizar siempre y cuando no se dé una afectación que influya en el electorado, en la votación del electorado. Y no se debe de realizar ya sea a favor o en contra de un candidato o de una organización política. Y también hemos encontrado el caso de Colombia, ¿no? En donde ellos establecen en su código electoral que se puede realizar esta publicidad oficial, sí se puede realizar, siempre y cuando no se genere un gasto mayor por parte del Estado. Y también que se prohíbe la colocación de símbolos, de imágenes relacionados a una organización política que se encuentre en contienda electoral, ¿no? Eso básicamente los casos que tenemos en la región, por citar algunos. También tenemos otros casos como en Canadá y en España, que también sería importante citar porque habla acerca de la publicidad oficial que se encuentra restringida. En Canadá, por ejemplo, se restringe desde el momento en que se comunica la realización de un proceso electoral hasta que el nuevo gobierno entra, ¿no? Entra a funciones. En el caso de España también, desde que se convoca el proceso electoral y durante la campaña electoral, restringiéndolo a determinados casos específicos, como medio ambiente, salud pública, seguridad, entre otros. Ya veo, Liz, entonces efectivamente hay normativa en el derecho comparado, veo que tiene diferentes variantes, ¿no? Estableciendo incluso cuáles podrían ser la temática, salud, medio ambiente, o regulando, llegando a regular incluso que el nivel de gasto no debería exceder, entiendo, al de un periodo ordinario. Pero en el caso peruano, entonces, nosotros vamos más allá de estas normas, por el contrario, regulamos menos, porque de lo que te he oído, entran a bastante detalle en algunos países de la región. En el caso peruano, ¿cuál es estrictamente la prohibición que se da en el marco de publicidad estatal y si es que hay algunas excepciones, ¿no? Claro, nuestra ley orgánica de elecciones establece básicamente, al igual que las otras normas, que a partir de la convocatoria de un proceso electoral se prohíbe este tipo de comunicación por parte del Estado, ¿no? Pero toda regla general tiene una excepción, y la excepción está dada que esta publicidad estatal se justifica en razón de impostergable necesidad o utilidad pública, básicamente ello. Por otro lado, nuestro reglamento establece que hay una serie de elementos que se encuentran prohibidos, que no pueden ser difundidos durante la transmisión de esta publicidad estatal, ¿no? Por un lado, tenemos aquellos elementos que se encuentran relacionados a una organización política, a través del símbolo, de un lema, entre otros elementos. Y por otro lado, tenemos que esta publicidad estatal no puede tener elementos relacionados a un funcionario público, ya sea a través de su nombre, de su imagen, voz, cargo. ¿Por qué ello? Es importante que la publicidad estatal no se desnaturalice, no puede tener elementos en donde se posicione a una persona, a un funcionario, ¿no? Quien tiene que posicionarse es la entidad pública, y ello siempre y cuando sea favorable para los ciudadanos, ¿no? La utilidad pública es fundamental en un periodo electoral. Adicionalmente, te podría comentar que esta publicidad estatal es regulada en nuestro reglamento considerando procedimientos. Hay un procedimiento de reporte posterior y otro procedimiento de solicitud de autorización previa. ¿En qué se diferencian estos procedimientos? Básicamente dependerá del medio de comunicación a través del cual se difunda esta publicidad estatal.
Cuando hablamos de publicidad que se realiza a través de radio y televisión, la entidad tendrá que solicitar previamente ante el Jurado Nacional de Elecciones la autorización para poder difundir esta publicidad estatal. Y en el caso que la publicidad estatal se difunda a través de medios distintos, radio y televisión, puede ser prensa escrita, vallas publicitarias, medios digitales, redes sociales, si es a través de estos medios, se tendrá que dar cuenta posteriormente de la difusión de esta publicidad estatal. Okay, y el plazo es de 7 días posteriores desde el inicio de la publicidad estatal. Entiendo, Liz. Entonces, la normativa peruana lo que establece es la publicidad estatal en periodo electoral se encuentra prohibida, pero, como toda regla, hay una excepción. Y la excepción es que sea de impostergable necesidad, es decir, que deba difundirse ahora y no cuando culmine el proceso electoral, y que además sea de utilidad pública, y que la publicidad estatal no busque posicionar a funcionarios, candidaturas, organizaciones políticas, sino que sea publicidad en bien de la población. Y como bien decía don Antero, salvaguardando ese derecho a la información que tiene toda la población. La verdad ha sido muy valioso contar con los comentarios de ambos como especialistas, con personas con mucha experiencia en esta materia. Amigos, nos vamos a ir a un breve corte y vamos a regresar ya con las reflexiones finales del programa. ¿Qué prohíbe la publicidad estatal? Publicada la convocatoria a las elecciones generales 2021, ninguna entidad pública puede difundir publicidad estatal, salvo impostergable necesidad o utilidad pública. Amigos, estamos nuevamente en Cuestión de Código y ya en este tercer bloque para escuchar las reflexiones finales de nuestros distinguidos invitados. Don Antero, ¿qué mensaje le gustaría que nuestros televidentes tengan el día de hoy sobre publicidad estatal? Gracias. La primera reflexión es que se necesita regulación. La segunda reflexión es que la regulación debe ser lo menos posible. La tercera es que el contenido de la regulación debe ser lo más sencillo posible para ser entendido. Y el cuarto, que toda la regulación electoral, incluida la publicidad, esté en una sola norma. No hay derecho que el ciudadano común y corriente o un personero para ir a una elección tenga que soplarse un libro de este grosor editado por el jurado para saber cuál es nuestra normativa. Esas son mis reflexiones. Muchas gracias, don Antero, por sus importantes aportes, por esas reflexiones finales. Sobre todo, siempre usted muy preciso. Me gustaría también ahora, por parte de Liz Barrera, quien es especialista del Jurado Nacional de Elecciones, nos pudieras dar, Liz, esas reflexiones finales que como funcionaria pública, como una persona que tiene justamente a su cargo varios expedientes sobre publicidad estatal, nos pudieras dar algunos alcances, reflexiones sobre cómo podríamos orientar a los funcionarios públicos y a la ciudadanía en general en relación a publicidad estatal. Claro que sí, Jessica. Como hemos venido conversando, es importante entender que la publicidad estatal es un mecanismo de comunicación con el que cuenta el Estado para poder informar a la población, a la ciudadanía. Eso es fundamental, es básico. Y en periodo electoral es necesario que esta información tenga determinados parámetros. ¿Ello por qué? Para no generar un uso indebido de los recursos públicos, por un lado, y que no se llegue a dar una situación de un uso indebido, como indiqué, y por otro lado, que esta información llegue de manera clara a los ciudadanos y que esta adicionalmente no genere desigualdad en una contienda electoral. Eso es fundamental. Por otro lado, déjame indicarte que ya nos encontramos realizando la fiscalización a nivel nacional. Ya tenemos fiscalizadores que se encuentran haciendo la labor correspondiente relacionada a publicidad estatal. En ese sentido, ellos ya se encuentran revisando las redes sociales de las entidades públicas, de los ministerios, de las municipalidades, gobiernos locales,
así como también nosotros estamos desarrollando la fiscalización de toda la documentación que llega al Jurado Nacional de Elecciones. Es importante precisar que si bien es cierto, los jurados electorales especiales no se encuentran instalados a la fecha, tenemos un órgano, que es la Dirección Central de Gestión Institucional del Jurado Nacional de Elecciones, que realiza el análisis correspondiente, ya sean de los reportes posteriores que presentan las entidades públicas, y por otro lado, la solicitud de autorización previas, ¿no? También es importante hacer de conocimiento a las entidades públicas, a las instituciones, que no es necesario que la documentación se presente de manera presencial ante el Jurado Nacional de Elecciones, ya que en este momento, ante la pandemia, ante esta situación especial, tenemos un canal de atención virtual, que es la mesa de partes virtual del Jurado Nacional de Elecciones. Puede ingresar a la página web, ahí van a encontrar un link correspondiente y a través de este medio digital podrán presentar la documentación correspondiente y nosotros estaremos atentos a toda la información que llegue, así como también denuncias, para fiscalizar el desarrollo de este proceso electoral y garantizar que se ve dentro de todas las garantías correspondientes. Gracias, Liz, por tus comentarios y sobre todo porque nos ayudas a recordarle a nuestros amigos que la fiscalización es a nivel nacional, que Lima no es el Perú, que nosotros estamos trabajando justamente para asegurar garantías de legalidad y transparencia a nivel nacional y que ya se encuentran fiscalizadores en todo el Perú. Y hasta aquí, amigos, el programa del día de hoy. No se olviden de sintonizarnos a través de los canales 44 y 516 de Movistar y además en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales regionales aliados. Hasta pronto.